Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se financia con la contribución de los impuestos que pagan los habitantes de este país. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Juan Robalino, el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas un estudioso importante de temáticas de políticas públicas y de microeconomía asociada con temas de lo que se llama en algunos medios verdes. Pero hablando de políticas públicas, la razón por la cual yo tengo mi cubrebocas puesto es para hacer una manifestación explícita de que yo creo en la ciencia y tengo además que decir que algunos parientes recientemente se infectaron de COVID, de suerte que invitamos a todos a que cada vez que puedan usen cubrebocas y todas las otras medidas adecuadas. Y como estamos a distancia prudente, yo voy a liberarme, pero quería hacer esa manifestación. Don Juan Robalino, y creo que lo dije, pero si no lo explicito, es un colega de la escuela, compañero mío de la Escuela de Economía, y la coincidencia en las cabezas y en los nombres no es más que un accidente. Por favor, cuéntenos del instituto y del proyecto de coyuntura económica que están realizando. Por favor, don Juan. Perfecto. Bueno, don Juan, muchísimas gracias por la invitación. Un privilegio y un honor estar aquí con usted. Conversando sobre el instituto y sobre los proyectos que manejamos. Tal vez, bueno, un poquito de historia sobre el instituto. De hecho, es el primer instituto de investigación de la Universidad de Costa Rica. Vamos a cumplir 65 años y hemos estado, digamos, el objetivo fundamental es hacer investigaciones de relevancia para la toma de decisiones, ¿verdad? Y un poco, sí, como usted mencionaba, mis antecedentes son más microeconómicos, pero una parte muy importante de lo que hace el instituto es la parte macroeconómica. Entonces ahí hemos tenido que utilizar y emplear nuevas herramientas que me parece que ha sido para mí súper enriquecedor, y me parece que también esa combinación, ¿verdad?, de tener de diferentes perspectivas también ha calado en los proyectos de investigación. El instituto es parte también de otros centros de investigación, como el Centro Centroamericano de Población y el Observatorio de Desarrollo, que están dentro de la facultad, además de otro montón de institutos de la universidad, ¿verdad? Y bueno, hemos estado trabajando, uno de los proyectos más importantes que hace el instituto es sacar este análisis trimestral de la economía, en donde analizamos cómo está la situación económica, cómo están las actividades económicas, y hacemos un análisis y un pronóstico sobre qué va a pasar con la producción y con la economía en general este próximo año. Y bueno, parte de eso es que hemos tratado de implementar también nuevas metodologías y nuevos proyectos para fortalecer ese proyecto. También tenemos
Por ejemplo, este proyecto se alimenta de otros proyectos que tenemos sobre pronóstico, ¿verdad? Estamos tratando de mejorar las herramientas. Ahora hay un montón de herramientas de pronóstico nuevas y estamos tratando de utilizarlas. También del efecto de las políticas públicas, por ejemplo, tanto de las políticas fiscales como de las políticas monetarias. Tenemos otra investigación que se enfoca a eso. Ahí siempre empíricamente, y esto viene tal vez un poco de mis orígenes microeconómicos, tratamos de enfocarnos en el efecto causal, ¿verdad? Que de las políticas públicas, que no siempre es fácil de estimar, ¿verdad? Y un poco esa discusión empezó con Esther Duflo y con otros microeconomistas famosos, Angris, que trataron de limpiar, digamos, las estimaciones de estos efectos para tener en forma adecuada, saber cuánto, por ejemplo, va a afectar la tasa de política monetaria cuando el Banco Central decide subir la tasa de interés sobre la inflación, sobre los precios. Y entonces hemos tratado de mejorar, digamos, desde esa perspectiva hemos tratado de mejorar nuestras estimaciones sobre los efectos. Entonces, a partir de eso, ¿verdad? Generamos insumos para este proyecto de análisis trimestral. También otro proyecto que se complementa muy bien es el de expectativas empresariales. Trimestralmente tenemos una encuesta que se le hace a los empresarios donde se les pregunta qué expectativas tienen para el próximo trimestre, si piensan que van a subir o bajar sus ventas, si piensan que van a aumentar el número de empleados, etcétera, y eso nos sirve muchísimo para hacer el pronóstico. Si le parece, don Juan, cuéntenos un poquito de cómo ve el Instituto el año 2023 y si nos tenemos que persignar o no, independiente de cuál sea el credo de cada cual. Sí, bueno, tal vez creo que digamos, lo que pronosticamos es que la tasa de crecimiento va a bajar. Hay algunos aspectos que son relevantes de tomar en cuenta, ¿verdad? Pero tal vez antes de contarle exactamente el pronóstico me voy a ir un poquito atrás para explicar el contexto de dónde viene ese pronóstico y lo que ha estado pasando es, bueno, obviamente la pandemia fue un golpe importantísimo para la economía, ¿verdad? Caímos un 4% en la producción y cuando vemos los datos, sobre todo lo que se redujo fue el nivel de consumo de los hogares, ¿verdad? Que tiene todo el sentido porque estábamos en la casa, mucho tenía que ver con política pública, pero también con decisiones de los hogares, ¿verdad? Para evitar contagio. Y conforme fuimos saliendo de la pandemia, los hogares empezaron a salir a consumir y entonces uno puede ver en los datos cómo es el consumo baja y sube conforme cayó la pandemia y conforme empezamos a ir las restricciones y la comodidad con la que vivimos con la pandemia, digámoslo así, porque todavía tenemos muchísimos casos, ¿verdad? Hemos empezado a salir. Los hogares salieron y empezaron a consumir, muchos de ellos consumieron mucho más de lo que estaban acostumbrados a consumir que pasaron mucho tiempo sin consumir y entonces la demanda subió muchísimo. Nosotros vamos a dejar de consumir este segmento del programa para invitar al canal a que nos permita consumir el segundo segmento, por favor. Perfecto. Continuamos, amigas y amigos, con el doctor Robalino, que nos está planteando de dónde viene el contexto de la economía nacional que arranca 2023.
pero de dónde venimos, y por supuesto 2020 es una cicatriz importante, y es una cicatriz así. Exactamente, entonces en el 2021 venimos en recuperación, ¿verdad? Entonces los hogares salieron a consumir y lo que pasó fue que la producción no logró crecer tan rápido como la demanda, como el deseo de los consumidores. Y eso empujó mucho los precios hacia arriba, ¿verdad? Y cuando teníamos los precios altos, y eso no solamente ocurrió aquí en el país, sino ocurrió mundialmente, y entonces vimos problemas en las cadenas de producción, vimos problemas también en los precios altos del combustible. Déjeme hacer una notita de pie de página. Yo cojeo de la pata de macroeconomista, entonces me parece importante decir que frente a la pandemia, la mayor parte de las economías pensaron, a diferencia de otros momentos, que era importante dar poder de compra a los hogares, y entonces y tratar de medio rescatar o permitir un poco de oxígeno a las empresas, y ese gasto enorme, parte del cual no pudo gastarse porque si las empresas estaban no pudiendo vender o la gente estaba en sus hogares, no podían gastar, y entonces ese poder de compra que se acumuló, sobre todo en 2020, pues salió a buscar qué comprar en 2021, y eso dicen los profesores de Introducción a la Economía y algunos otros, que muchos colones buscando poquitos bienes significa que los precios se disparan, y a eso se le llama, cuando es un proceso agregado, inflación. Perdón, pero... Exactamente. Muchas gracias. Sí, entonces hubo estos procesos inflacionarios en el país, no solamente en el país, sino en Europa, en Estados Unidos, en muchas de las economías del mundo. Y ante eso también la solución ante ese problema, que bueno, el problema de inflación es grave, es de los fenómenos más regresivos que hay, ¿verdad? Porque no afecta igual a la persona con muchos recursos que a la persona pobre. Otra notita de pie de página muy breve. Ajá. Ahí se ve lo importante de la microeconomía, en la que usted es un ilustre experto, ¿no? Porque para poder ver qué pasó hay que irse a los hogares, y eso es microeconomía. Sí, exactamente. Entonces, bueno, había que buscar alguna solución, ¿verdad?, ante este problema de la inflación. Y lo que hicieron los bancos centrales en el mundo también fue aumentar las tasas de interés, ¿verdad? Un poco la idea de eso es que cuando se aumenta la tasa de interés, los hogares van a tener que pagar más por sus préstamos, van a preferir también mantener sus recursos en los bancos para ganar más interés en lugar de consumir, y entonces esa fiebre por ir al mercado a comprar se va a reducir un poco. Eso por el lado de los hogares, pero también afecta el lado de la inversión, ¿verdad?, donde las empresas ante tasas más altas prefieren no pedir prestado, y se reduce también la inversión. Entonces, por dicha, hay señales de que los precios han dejado de crecer a la tasa que estaban creciendo, que por cierto, con ese trabajo, con ese proyecto que habíamos hecho, habíamos pronosticado que la inflación iba a ceder un poco a finales
del año, ¿verdad? Y cuando salimos no fue tomado ni con credibilidad, ¿verdad? Pero sí ocurrió. Los últimos 3 meses del año anterior, la inflación, los precios dejaron de crecer, inclusive hubo 2 meses donde se redujeron los precios, y ahorita estamos en una situación donde los precios están dejando de crecer. Entonces esa política parece que ha tenido efecto, ¿verdad? Mucho también tiene que ver, no solo la política de aquí del Banco Central, sino las políticas de afuera, ¿verdad? Que han logrado reducir las presiones agregadas sobre cuestiones como la demanda del petróleo, ¿verdad? Y entonces también los precios del petróleo han bajado, y eso se ha reflejado también en los precios nacionales. Sin embargo, ante esas tasas de interés altas, es probable que siga este fenómeno, ¿verdad?, de restricción de consumo y de inversión para este año. Y eso es lo que complica las perspectivas para el 2023. Ese es uno de los elementos. Bueno, y me imagino también que la demanda por los productos que Costa Rica produce, y algunos de ellos exporta, sean estos piñas o componentes para productos médicos o lo que fuera, pues esas mismas políticas se van a dar, y el turismo, que por cierto, curiosamente, en ese repunte que usted dice del año pasado, el turismo reverdeció un poquito antes de tiempo, pero reverdeceremos en el siguiente y último segmento del programa. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando y compartiendo los ojos de don Juan Robalino y de sus colegas del instituto sobre la economía nacional. Por favor, don Juan. Bueno, entonces eso, uno de los elementos, ¿verdad?, importantes para este próximo año es el hecho de que la demanda se va a reducir. Entonces seguramente las tasas de crecimiento van a bajar, no vamos a disfrutar de las tasas de crecimiento tan altas que tuvimos ni en el 2021 ni en el 2022, que fueron relativamente altas. Y hay dos cosas adicionales que me parece que son relevantes también. Bueno, la primera, la que usted mencionaba en el segmento anterior, ¿verdad?, sobre la situación externa. Las tasas de interés están altas. Hay que ver también cómo China sale de ese proceso que tenía de COVID, de políticas súper rigurosas, ¿verdad? Ya están empezando a salir, pero hay que ver cuál va a ser ese proceso. Y hay que ver también cómo el conflicto en Europa afecta a la producción, ¿verdad?, allá. Más bien la economía que se ve un poco mejor, que igual está siendo afectada por las tasas de interés, es la de Estados Unidos, ¿verdad? Y el otro elemento es el gasto del gobierno, ¿verdad? Aquí hay si seguimos la regla fiscal, ¿verdad?, la regla fiscal toma en cuenta los 4 años antes años antes del año de planificación. Entonces, para definir cuánto el gobierno puede gastar, tiene que, por ejemplo, en el 2021 tuvo que tomar en cuenta, en el 2022, para decir cuánto va a gastar en el 2023, tomó en cuenta lo del 2021, lo del 2020, 19 y 18. Y la tasa de crecimiento de esos 4 años no solamente fue muy baja por la pandemia, pero además los precios no estaban creciendo. Entonces, en el 2022, que no se toma en cuenta, los precios crecieron muchísimo, ¿verdad?, como conversamos. Entonces, el efecto sobre el gasto de la regla fiscal va a ser bastante alto, ¿verdad?
porque no se toma en cuenta la inflación que ocurrió el año pasado. Y entonces las expectativas es que si el gobierno restringe el gasto a como dice la regla fiscal, eso también puede afectar el crecimiento económico porque se va a reducir en alrededor de un 9-10% en términos reales el gasto público. Por cierto, hay otra regla fiscal todavía más dracónica y que de alguna manera nos puede afectar, que es la regla fiscal de Estados Unidos. En Estados Unidos el gobierno no puede endeudarse más allá de cierto límite si el Congreso no le aprueba. El Congreso de Costa Rica posiblemente se pasaría años y años aprobándolo, pero ¿qué es lo que significa en el contexto de Estados Unidos? El gobierno no puede gastar. No puede gastar, punto, ¿no? Entonces, lo de la espada draconiana es absolutamente tétrico, y si el gobierno de Estados Unidos no gasta, imagínense lo que les pasa a ellos y lo que nos pasa a nosotros. Entonces, eso sí es una regla fiscal, sí. Pero esperamos que logren de alguna... Y por cierto, la oposición ganó el Congreso en las elecciones del año pasado. Que lo pone más complicado. Va a estar sabroso ese tema, que es de los politólogos, no es de nosotros. Exactamente. Tiene consecuencias en la economía, pero es un tema político, exactamente. Sí, entonces esas son las perspectivas, ¿verdad? Esas son cosas que hay que darles seguimiento. Ya el estimador puntual es que la tasa de crecimiento va a andar como en el 2.3%. Nos dio un poquito más bajo que lo que le estaba dando al Banco Central. Es casi igual a lo que le dio a la OECD, al pronóstico que tenía la OECD. Y un poco aquí lo que estábamos conversando al principio, ¿verdad?, sobre los nuevos análisis, es que ahora estamos utilizando información mucho más reciente, ¿verdad? Ahora tenemos acceso a muchísimos datos muy recientes que están muy asociados a qué es lo que está pasando con la economía, y estamos tratando de aprovechar esa información para hacer un pronóstico. ¿Tipo minería de datos? Más precisa, exactamente. Antes, digamos, para hacer la proyección teníamos que tener todo el conjunto de datos para el último dato para hacer el pronóstico, ¿verdad? Ahorita los métodos permiten utilizar información mucho más reciente y mucho más periódica, ¿verdad?, para hacer estimaciones sobre lo que está pasando. Ese es un reto para el pronóstico porque, por ejemplo, el dato de producción del último trimestre del 2022 todavía no ha salido, ¿verdad? Porque obviamente el Banco Central necesita ser muy riguroso y cuantificar muy bien qué es lo que, medir cuánto fue lo que producimos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con este tipo de medidas, tratar de pronosticar mejor lo que está pasando en el último trimestre, ¿verdad? Lo que está pasando en este trimestre de ahora, ¿verdad? Con datos recientes, y eso como que nos permite tener una foto más reciente, digamos, pongámoslo así, más reciente de lo que va a pasar este año. Y dado eso, es que somos un poquito más pesimistas que el En el último minuto, don Juan, inflación y cualquier otra variable de precios macro. Sí, bueno, esperemos aquí la parte de la inflación es que los precios han dejado de crecer, que son buenas noticias. Vamos a ver qué pasa en el largo plazo. Esa es una pregunta súper interesante, porque puede ser que, a pesar de que están dejando de crecer, lleguemos a tasas de crecimiento diferentes a las que teníamos prepandemia. Y un poquito eso va a ser la cuestión, porque, por ejemplo, antes estábamos alrededor de 2, 3, 4%, y puede ser que la tasa cambie. Y entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer los bancos centrales?
¿verdad? Si las tasas de inflación quedan más altas después de que salgamos de esta situación. Y eso es una pregunta importante, y las tasas de interés también. O sea, una vez que veamos qué pasa en los precios y cómo reaccionan los bancos centrales, vamos a ver hacia dónde van a quedar las tasas de interés. Entonces hay un montón de cosas todavía inciertas para este año, pero sí podemos ver que no va a estar tan positivo como el año anterior. Pues muchísimas gracias por compartir con las amigas y amigos esta visión, sus ojos. Vamos a ver si más tarde en el año por ahí lo invitamos para una visión renovada. Y a las amigas y amigos los invitamos para que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias, don Juan. Gracias a usted, don Juan. Thank you.